Gracias, Euge, y todo el equipo de la Escuela Productiva Bonaerense, y Iorio en la cabeza. Eh, Les comento que nosotros desde la Subsecretaría de Comercio, en particular la Dirección Provincial de Promoción y Desarrollo Comercial, lo que promocionamos es que las pequeñas pymes y los pequeños emprendimientos sigan un camino de desarrollo productivo que los lleve cada vez a más canales de comercialización de una manera más profesional y que puedan enfrentar los vaivenes que estamos viviendo todos como argentinos, con la apertura de importaciones, con este desafío grande de vender cuando tenemos unos gigantes que nos compiten por muchas variables y nos compiten en este mercado. Entonces, desde el gobierno de la provincia lo que apostamos es a fortalecer esas capacidades que tienen ustedes, a brindarles más herramientas, porque también entendemos que en el día a día de un emprendimiento, de una pyme, ustedes tienen que abarcar muchas aristas, y entre una de ellas es la comercialización y la profesionalización de la comercialización. Para ello nosotros tenemos un programa marco que denominamos Producción Bonaerense, que ahora en un instante les voy a mandar un link para que puedan visualizar que tenemos otras herramientas. A quien les sirva, bienvenido. En el que otorgamos esto, herramientas para poder fortalecer la comercialización de ustedes, de sus productos, así lleguen a góndolas, así, el método de comercialización que utilizan ustedes, si su objetivo es llegar a una feria, o su objetivo es llegar a un supermercado, o llegar a un distribuidor, inclusive si quieren exportar, también tenemos direcciones hermanas aquí dentro de la misma subsecretaría, que también tienen programas para fortalecer las capacidades de exportación. Por lo tanto, tenemos un abanico de herramientas para fortalecerlos, y nosotros desde Comercio nos focalizamos en la comercialización. Sin embargo, en el día a día entendemos la complejidad del contexto, y que muchas empresas surgen por razones del mercado, por razones de interés personal, porque se da una oportunidad comercial, o por fuerza, porque tenemos que tener algún ingreso extra. Se van generando empresas y emprendimientos que necesitan tener herramientas de formalización, porque no es lo mismo estar vendiendo alimentos de una manera formal que empezar a adaptarse a la regulación, cumplir ciertos estándares para luego seguir fortaleciéndose y llegar a la estrategia comercial, que es lo que nos atañe a nosotros y nos importa. En este marco es que con Julia siempre charlamos de que es muy importante que conozcan cuáles son los registros, las herramientas y todo lo que tienen que hacer como paso número 1 para la regularización. Luego seguimos el caminito con nosotros, con Producción Bonaerense, con la Escuela Productiva, con todo, con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con todas las herramientas de la provincia para que sigan creciendo y para que sigan fortaleciéndose. Menciono al Ministerio de Desarrollo Agrario, nosotros somos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, nosotros estamos promocionando que se formalicen. ¿A dónde se formalizan? En el Ministerio de Desarrollo Agrario. Como trabajamos en red, lo que hacemos es dar esta capacitación para pintar el panorama general, y luego cuando tienen preguntas, un expediente en curso o algo concreto, es directamente con el Ministerio de Desarrollo Agrario. Ahora Julia lo va a dejar súper en claro y les va a dar toda la información. No vi todavía si se había conectado, pero se iba a conectar Luciano Miseli, que es jefe de RNPA, no, de RNPA. Ahora Julia también les va a explicar qué significa, pero él es un compañero de otro ministerio que va a estar dando soporte por si surge alguna pregunta demasiado. Estoy, dice. Bueno, hola Luciano, ¿cómo estás? Gracias por participar, por hacerse presente, gracias por estar disponible. Tenemos un montón de demanda, tenemos muchísima gente, 124, y gente en YouTube que me dijo Euge también que se conectan, así que bueno, esta charla es específica sobre cómo formalizarla y tenemos mucha demanda, así que felicitaciones por eso, por seguir creciendo y seguir queriendo adoptar herramientas de la provincia. Ahora los dejo 100% en manos de Julia Gentile, quien es la especialista que les va a dar información. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como les comentó Carolina y también les comentó un poco Eugenia, yo soy licenciada en alimentos y bueno, traté de hacer una presentación con los primeros pasos, ¿sí? Para empezar a formalizar una empresa alimenticia. Quizás algunos, bueno, ya tendrán algún registro. La idea es tener una base para que
puedan llegar a partir de lo básico que es el cumplimiento legal, poder ir avanzando, ¿sí?, en todo lo que es la empresa alimenticia, en todos los requisitos para poder, como mencionaba Carolina, mejorar la comercialización, la participación en el mercado y la idea de, en un futuro, poder exportar o no. Bueno, como les mencioné un poquito, esta capacitación trata de brindarles los conocimientos básicos para formalizar una empresa de alimentos en la provincia de Buenos Aires. Si bien hay otros tipos de criterio para lo que es el tránsito federal, hoy nos vamos a abocar en lo que es el tránsito dentro de la provincia de Buenos Aires y una empresa radicada, inscrita en la provincia de Buenos Aires. Dentro de los temas que vamos a ver está el Código Alimentario Argentino, que muchos ya de ustedes lo deben de conocer, el Registro Nacional de Establecimientos, con las siglas RNE. Van a encontrar van a ver que en la presentación yo puse las siglas para no poner todo el nombre completo. Vamos a ver también el Registro Nacional de Productos Alimenticios, el RNPA, y las pequeñas unidades productivas alimenticias, las PUPAs, que son exclusivas del Ministerio de Desarrollo Agrario. Bueno, también el RNPA se ocupa de desarrollo agrario y el registro de establecimiento también. Bueno, vamos a comenzar viendo el por qué es importante contar con una formalización y comenzar todos los pasos de a poco para formalizar nuestra empresa. Bueno, en primer lugar, es una cuestión obligatoria, ¿sí? Es de carácter obligatorio, está en una ley, que es la que vamos a ver más adelante, para garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos que producimos, ¿sí? Ustedes, perdón, yo no soy una empresaria de los alimentos, ustedes como empresarios, son responsables, ¿sí?, de la seguridad de los alimentos con la población que ustedes lo tengan que comercializar. Entonces, es importantísimo saber todos los requerimientos, ¿sí?, para proteger la salud de los consumidores. Bueno, en primer lugar, tenemos una cuestión de trazabilidad, ¿sí?, en caso de incidentes sanitarios. Vamos a ver si alguno no está familiarizado con el tema de la trazabilidad, lo voy a explicar un poquitito más adelante. De todas maneras, les voy adelantando que es una manera de seguimiento del rastreo, ¿sí?, de los alimentos una vez que los comercializamos. Los responsables, los elaboradores de alimentos, tienen que saber que los alimentos tienen que llegar seguros, ¿sí?, y de calidad a los consumidores. Entonces, una manera de saberlo es con la trazabilidad. La trazabilidad puede ser, por ejemplo, códigos, ¿sí?, y también con el Registro Nacional de Establecimiento, con el Registro Nacional de Producto Alimenticio, ¿sí?, y con los códigos que vamos a ver más adelante, que para poder, ¿esto qué quiere decir? Esto es ante un incidente alimenticio, ¿sí?, como ha sucedido, hace pocos hubo uno, acá donde estoy yo, acá en La Plata, por casos de salmonela con una contaminación de una tortilla. Si se sabe el origen, se puede rastrear, se puede retirar esos alimentos del mercado para no seguir enfermando a la población. Entonces, el segundo punto que dice acá, de la importancia de la formalización, es proteger la salud de los consumidores. El tercer punto es también brindar información correcta sobre los productos, ¿sí? El consumidor debe y necesita tener información completa de cómo está elaborado el producto, de los ingredientes que tiene, de los procesos a los que estuvo expuesto, para también evitar algún problema de salud, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ustedes ya deben de conocer el tema de los alimentos libres de gluten, de los alimentos que pueden producir alguna alergia en los consumidores. Por eso es importante brindar una información completa y correcta.
También, por supuesto, evitar sanciones legales, como les mencioné anteriormente, es de carácter obligatorio y están en la ley, pueden tener algún tipo de sanción si no se cumple. Y el último ítem, acceder a oportunidades de mercado y financiamiento, ¿sí? Esto también es muy útil, el tema de la formalización, porque muchas cadenas de supermercados, muchos importadores, muchas empresas que quieren vender sus productos exigen eh, todos los requerimientos legales y los registros. Entonces, eso también es muy importante a la hora de considerar poder formalizar en nuestro comercio, nuestro negocio, que es la venta, la producción y la venta de alimentos. Como les mencioné, el Código Alimentario Argentino está en la ley número 18.284, es una ley, ¿sí? Entonces tiene carácter obligatorio. Es un reglamento técnico que establece las normas que deben cumplir las personas, los establecimientos y los productos relacionados con la producción, comercialización de alimentos. El Código Alimentario Argentino tiene como objeto proteger la salud de la población y garantizar el acceso de alimentos con calidad e inocuos, ¿sí? El Código Alimentario Argentino está dividido en varios capítulos con varios artículos que van desde los requisitos para el establecimiento de elaborador de alimentos, los requisitos que deben cumplir cada tipo de alimento, está dividido por alimento, está dividido por envase, el contacto de los envases con alimentos, bueno, realmente es un reglamento muy extenso, donde también brinda criterios microbiológicos de cada tipo de alimento, habla acerca de los aditivos, bueno, es bastante amplio. Después, si quieren más información, yo, como les mencioné, les voy a dejar mi email y les voy a responder cualquier duda que ustedes necesiten. Y Luciano también, si quiere dejar sus datos, también puede hacerlo. De todas maneras, está dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario los datos de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios, que son los encargados de realizar este tipo de trámites, que más adelante se los voy a mencionar. Bueno, ¿quiénes deben inscribirse? Según el Código Alimentario Argentino, es necesario que los establecimientos que produzcan, elaboren, fraccionen, realicen actividades, deben inscribirse ante la autoridad jurisdiccional competente. Tienen que hacer una inscripción y una autorización para poder comercializar esos alimentos que se elaboran. La autoridad sanitaria autoriza al establecimiento y al producto y le otorga un número de registro, ¿sí? Este registro le permite comercializar dentro de todo el territorio argentino, porque es un registro nacional, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de registro que hay. Perdón, Pero ¿puedo hacer solo una aclaración? sí, Perdón. sí. Como bien dijo acá Julia, todos aquellos elaboradores que elaboren alimentos y los envasen y los rotulen se tienen que registrar, pero solo aquellos que los elaboren, envasen y rotulen en ausencia del consumidor y que ese producto tenga un tránsito. Esa es como la diferencia con respecto a la venta al mostrador. Si yo tengo una panadería y vendo solo al mostrador mis alimentos, no es necesario registrarlos más allá del registro municipal, que obviamente tengo que tener una autorización municipal. Pero siempre estos registros son para aquellos productores que produzcan o elaboren, envasen y rotulen en ausencia del consumidor y ese producto envasado tenga un tránsito, ya sea nacional o provincial. Nada de eso. No, sí, muchas gracias por la aclaración porque eso es muy importante. Estamos hablando de alimentos, como mencionó Luciano, que están envasados en ausencia del el consumidor, ¿sí? Así que no aplica, como mencionó, a panaderías, bueno, o venta en ferias, que vamos a ver más adelante cómo
registros llevan. Bien, la autoridad sanitaria jurisdiccional competente es la entidad que se va a encargar de inspeccionar, vigilar y controlar la sanidad de los alimentos. A nivel nacional, la autoridad es ANMAT. Y dentro de la provincia de Buenos Aires es, como ya les mencioné, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios, DIPA, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Entonces, todos aquellos que quieran hacer trámites, consultas, inscripciones, autorizaciones dentro de la provincia de Buenos Aires, tienen que dirigirse y contactarse con la DIPA. Bueno, y acá empezamos con el tema de los registros, ¿sí? El Registro Nacional de Establecimiento es el primer registro que tienen que tramitar, para después poder tramitar el otro registro, que es el registro de producto alimenticio, ¿sí? Previo a esto, tienen que tener el establecimiento aprobado y autorizado. Entonces, tienen que tramitar este registro, que es una constancia que le otorgan a las empresas elaboradoras de alimentos para la elaboración, fraccionamiento, depósito, importación, exportación de alimentos, ¿sí? Es decir, les autorizan el establecimiento para posteriormente poder tramitar los demás registros, ¿sí? ¿Qué tipo de registro hace? ¿Qué de certificación se les hace a las empresas? Bueno, es las que deben cumplir, las que están dentro del Código Alimentario Argentino, que son las condiciones higiénico-sanitarias, las buenas prácticas de manufactura, es decir, las buenas prácticas de elaboración, cómo realizan el producto, y que debe estar habilitada para desarrollar la actividad que está declarando hacer. Ese es el Registro Nacional de Establecimiento. Se les va a otorgar un número, ¿sí? Un código que está compuesto por 8 dígitos y consta de, los 2 primeros corresponden al código geográfico, ¿sí? Los que estarían en color, sería en un color fucsia. Y los demás son correlativos y cronológicos a la inscripción. Este registro es importante, como les mencioné anteriormente, ante casos de, ante brotes de alguna epidemia o algún problema de salud que surja en la población, para poder rastrear, para poder trazar y para poder determinar el origen, el establecimiento de origen en este caso, que elaboró ese producto que puede llegar a estar en mal estado o que puede haber transmitido algún tipo de enfermedad. Y es el primer registro que debe tener un establecimiento, ¿sí? Elaborador de alimentos. Acá les puse los ejemplos de un paquete de fideos, de cómo, les hice como un zoom porque no se veía bien, está el Registro Nacional de Establecimiento, ahí ven el 02, que es el código geográfico, como les había mencionado, y abajo está el Registro Nacional de Producto, que lo vamos a ver más adelante. Y tiene que tener, por supuesto, además, la información del elaborador, ¿sí? De la empresa elaboradora. Que eso es parte del rótulo y se va a ver en otro curso. En este curso no, porque si no se nos hacía muy amplio y no podíamos abarcarlo todo en 2 horas. Este registro tiene una validez de 5 años. Una vez que se cumplen esos 5 años, se puede renovar. Y, como le mencioné, es un registro que es necesario para poder registrar los productos. Cada uno de los productos que elabore ese establecimiento. Hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, en los establecimientos de productos cárnicos. Los establecimientos que elaboren productos cárnicos, ya sean faenadores, procesadores, almacenadores de productos, subproductos y derivados de origen cárnico, el Ministerio de Desarrollo Agrario otorga una habilitación para la comercialización de estos productos en el ámbito provincial, ¿sí? Para la circulación a nivel federal se va a requerir un registro y una habilitación del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Pero si ustedes, por ejemplo, elaboran productos de origen cárnico y solamente tienen un rango de comercialización dentro de la provincia de Buenos Aires, esta habilitación la otorga el Ministerio de Desarrollo Agrario. También tenemos otra excepción, que son las pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, PUPAs, que ustedes ya, muchos de ustedes conocen, y había una consulta ahí previa, que son los emprendimientos que elaboran alimentos artesanales en cocinas domiciliarias, individuales o comunitarias, y solo pueden ser comercializados dentro de la provincia de Buenos Aires. Este es otro tipo de excepción porque el registro se realiza a través de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y es otro registro y tiene una habilitación de 2 años de vigencia a partir de la emisión del certificado. En este caso particular, solo se pueden inscribir alimentos que se elaboren y que sean de bajo riesgo. Eso está catalogado, es decir, que no todos los alimentos que se elaboran pueden ser habilitados a través de una PUPA. Tienen que ser determinados alimentos que se denominan de bajo riesgo. Y acá tenemos este gráfico que, digamos, divide los alimentos que pueden ser registrados en una PUPA y comercializados y producidos. Son las prepisas, las galletitas, frutas abrillantadas, bueno, almíbar, chocolates, turrones, budines, dulces, mermeladas, conservas vegetales, saladas, panificados sin cremas ni rellenos, cerveza artesanal, bebidas destiladas, licores, vinos, etc. También encurtidos en vinagre, fraccionamiento de miel, especias, té, café, yerba mate, chimichurris, vinagres, alfajores, barras de cereal, y fraccionamiento de frutos secos y frutas y verduras deshidratadas, dulce de leche, quesos de pasta dura y semidura. Como podemos observar, no entran alimentos, por ejemplo, lácteos, que requieran una cadena de frío, por ejemplo, ¿sí? De todas maneras, cualquier duda o consulta, esta información la saqué de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios y les pueden comunicar, se pueden comunicar con ellos que les van a brindar mucha más información con respecto al tipo de producto que quieran comercializar, a ver si tienen una duda o no, si puede ser, si entra dentro de esta categoría. Bueno, entonces, ahora estamos ya en el Registro Nacional de Productos Alimenticios. Como ya les mencioné, para tramitar este registro, que es también de carácter obligatorio, tienen que previamente haber tramitado el Registro Nacional de Establecimiento. Este tipo de registro es un certificado que otorgan las autoridades sanitarias competentes para cada producto que elabora una empresa, que elabora, fracciona, produce una empresa alimenticia, ¿sí? Una pyme alimenticia. Cuando hablo de empresa, hablo de algo general, ¿sí? No, me refiero, no tiene que ser una mega empresa, ¿sí? Es decir, que este registro es para cada alimento y están asociados a un mismo establecimiento, ¿sí? Como veíamos, voy para atrás un cachito para mencionarles esto, para mostrarles esto que les estoy comentando. Tenemos primero, en el rótulo va el Registro Nacional de Establecimiento con su número, y debajo está el Registro Nacional de Producto Alimenticio que tiene otro número, ¿sí? La inscripción según el destino de comercialización, es decir, hay alimentos que van a ser comercializados con tránsito federal y exportados y se deben tramitar el Registro Nacional de Producto Alimenticio a través de la DIPA, ¿sí? La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Esos son para los alimentos que van a ser comercializados con tránsito federal, o sea que se pueden comercializar en todo el país y o exportados. Para alimentos que van a ser importados o únicamente exportados,
si tienen algún caso de estos, el trámite se gestiona a través del Instituto Nacional de Alimentos, ¿sí? Y para productos importados envasados, listos para el consumo, o materias primas, aditivos, suplementos dietarios o alimentos para propósitos médicos específicos, todo eso se tramita en el Instituto Nacional de Alimentos, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para los productos que se elaboren en el país exclusivamente para exportar y que no cumplen con la legislación argentina y sí con las normas del país destino, tienen que contar y tramitar un registro de establecimiento con extensión exportador, que también se tramita en el Instituto Nacional de Alimentos. Para lo que es, repito, entonces, alimentos que van a ser comercializados dentro del territorio argentino, se tramita un registro nacional de producto alimenticio a través de la DIPA. Además, dentro de la provincia de Buenos Aires, hay un registro que es el registro de chacinados de la provincia de Buenos Aires, que su siglas son RECBA. Este registro es para productos chacinados embutidos, chacinados no embutidos, salazones, grasas, cebos y margarinas de origen animal, comprendidos dentro de la Ley Provincial Sanitaria de Carnes. Que si tienen dudas, también se los podemos acercar la ley y todos los productos que contempla. Este trámite se realiza también en la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios para comercializarse exclusivamente dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un registro especial de chacinados dentro de la provincia de Buenos Aires. No se puede comercializar por fuera de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y acá les pongo más o menos algunos requisitos que se exigen para poder tramitar el RNE en la provincia. Dentro de esos requisitos es necesario la identidad del solicitante, que puede ser una persona física o jurídica, puede ser a nombre de una empresa, una cooperativa. Se debe tener un permiso municipal, ¿sí? Una habilitación municipal para que eso se tramita en el municipio para lo que es, que es lo que te habilita el establecimiento elaborador dentro de ese municipio o dentro de esa jurisdicción. Debe tener también un servicio de agua, el pago del servicio de agua si es de red, o si es pozo, debe tener, sí o sí es necesario un análisis físico-químico y bacteriológico del agua, ¿sí? Porque, como ustedes sabrán, o si la mayoría hizo algún curso de manipulador de alimentos, el agua es un vector que puede transmitir enfermedades y si el producto, el alimento, se elabora con agua, eso puede transmitir bacterias y productos químicos y toxinas que pueden después enfermar a la persona que consume ese alimento. Bueno, debe estar inscrito en ARBA también, es muy importante. El pago es de un arancel, es obligatorio, y está catalogado en diferentes, está clasificado según el tipo de empresa, que también se los voy a mencionar, se los puedo ofrecer más adelante, o también Luciano se lo pueden consultar a él. Otro de los requisitos que se piden, no tanto a nivel administrativo como los anteriores, sino ya más bien de tipo técnico, es el croquis de las instalaciones, que deben estar en los metros cuadrados cubiertos, el detalle y la descripción de las áreas productivas, la ubicación de equipos y maquinarias. También es un requisito presentar una breve descripción del proceso elaborativo de cada uno de los productos, ¿sí? de cómo se procesa y cómo se elaboran los productos del establecimiento. Un diagrama de flujo de la planta y o líneas de elaboración, también es un requisito. Según el tipo de establecimiento elaborador y de empresa, puede solicitarse
presentar un director técnico, tener un director técnico o no, y también deben tener el manual de buenas prácticas de manufactura en caso de elaborar alimentos libres de gluten. Es necesario para este tipo de alimentos, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los requisitos para tramitar el Registro Nacional de Establecimiento. Hay otros, no se los puse en esta presentación para no hacerlo tan larga, pero porque ya les mencioné que esto es como la base, ¿sí? Como un primer pantallazo de todos los requisitos que deben cumplir y las cuestiones que no deben tener, que deben tener en cuenta y no deben dejar pasar para formalizar el establecimiento, para formalizar todo el proceso y poder contar con los registros correspondientes. También hay requisitos para tramitar el Registro Nacional de Producto Alimenticio. Se exige un rótulo definitivo, que debe estar adecuado a la normativa. La normativa está en el Código Alimentario Argentino, como les mencioné. La aprobación por la autoridad de aplicación competente del envase y los materiales en contacto con los alimentos. Esto también tienen que aprobarse, los envases en contacto con alimentos, es muy importante, porque deben ser envases que no le transmitan al alimento ningún tipo de contaminante. La identidad del solicitante, persona humana o jurídica, el pago del arancel, la solicitud de inscripción del producto con carácter de declaración jurada. Bien, acá lo que les agregué también son la información de lo que les mencioné de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios, los mails, que después, no sé, Luciano, si quieres agregar algún otro contacto, para lo que es, si tienen dudas, si tienen consultas, si ya tienen un trámite iniciado y está frenado por algo, o cualquier duda que puedan y que tengan, se las pueden hacer a estos mails de contacto. Bueno, y acá concluimos con lo que es la presentación. Gracias por la participación, estén atentos a la página de la Escuela Productiva, que es un ciclo de otoño que ahora comenzó hoy con este encuentro, pero hay otras capacitaciones para emprendimientos y microempresas de la provincia. Gracias y nos estamos encontrando por estos canales. Muchas gracias de nuevo, Julia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luciano, muchas gracias, Eugenia, y gracias a todos los participantes.